Veamos el primer criterio para resolver ecuaciones exponenciales. El criterio número 1 básicamente nos dice que si tenemos un número que es de una base, no lo sé, vamos a poner un ejemplo para visualizarlo mejor, base 5, y está elevado a la x. No sabemos cuál es ese número, pero esto es igual a 5 elevado al cubo. Entonces, necesariamente, estos dos números, estas dos potencias tienen que ser iguales. No, mira, las bases son iguales. Si las bases son iguales y están elevados a una potencia, eso quiere decir que las potencias tienen que ser iguales, ¿no? Esta flechita dice, significa entonces. Si las bases son iguales y los exponentes son x y y, entonces x y y deben de ser iguales. Por lo tanto, para resolver esta ecuación, tenemos que igualar que x debe ser igual a 3. Nada más. Eso es todo. O otro ejemplo por acá. Otro ejemplo. No, vamos a suponer 9 se eleva a la 2x menos 4. Y esto va a ser igual a 9, 3x más 7. Supongamos tenemos este caso. Vamos a utilizar este mismo criterio, porque las bases son iguales. Y si las bases son iguales, los exponentes necesariamente tienen que ser iguales. De esta ecuación se deduce otra ecuación lineal que se va a escribir como 2x menos 4 es igual a 3x más 7. Una ecuación lineal muy simple de resolver. Juntamos las x, juntamos los números. Aquí tenemos 2x, lo pasamos al otro lado. Si pasa al otro lado, se pasa a restar. Sería 3x menos 2x, x, ¿no? Por aquí lo voy a poner paso a paso. 3x menos 2x, 3x menos 2x. Y del otro lado, ¿qué quedaría? Quedaría menos 4. Y este es más 7. Más 7 pasa al otro lado como signo menos, con el signo menos. Menos 7. 3x menos 2x te sale x menos 7 menos 4 menos 11. Y ahí tienes la respuesta que x te sale menos 11. X puede ser cualquier real, resolviendo esta ecuación de bases iguales. Hay que tener un cuaderno, necesitamos un cuaderno cuadriculado donde vamos a apuntar todo lo que estemos copiando. Y vamos a empezar por esto. Vamos a poner el título, que es como aparece en esta imagen, operaciones con números reales, parte 2. Van a colocar el criterio 1, ecuación de bases iguales. Y vamos a colocar estos dos ejemplos que acabamos de hacer por acá. Ahí, estos dos ejemplos. Voy a dejar unos minutos y vamos a continuar. ¿Alguna pregunta?
Continuamos. Veamos un ejemplo de este criterio número 1. Resolver esta ecuación. Queremos calcular el valor de x. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale x? Bien, lo podemos resolver de varias formas. Pero veamos, 9, ¿qué tal si lo pasamos como si fuera 3 al cuadrado? 9 es 3 al cuadrado. Y de la misma forma, el 27 lo vamos a pasar como una potencia de 3. 27 es 3 a la ¿cuánto? 3 al cubo. 3 al cubo. Y esos valores los vamos a reemplazar ahí. Sería 9x. Tenemos esto inicialmente, pero los vamos a reemplazar. Ya no va a ser 9x, sino va a ser 3 al cuadrado, que es 9. Y todo eso se tiene que elevar a la x. Bueno, ya tenemos esta primera parte. Ahora con la segunda parte, 27, se va a escribir como 3 al cubo. 3 al cubo y se eleva a la x menos 1. Había un teorema que te decía lo siguiente. Si tienes un número, una base x que está elevado a la n y luego todo eso está elevado a la m, x va a ser m por n. La base va a ser elevada a la m por n, que es el mismo caso que tenemos por acá. 3 está elevado al cuadrado y luego está elevado a la x. Entonces, estas dos potencias, el 2 y el x, se deben de multiplicar. Acá dice, ¿no? Multiplicar, entonces, 3 elevado a la 2 por x. Y por este lado sería 3. Igual vamos a multiplicar el 3 por el x menos 1. Multiplicamos el 3 por el x menos 1. Y ahora sí, tenemos las bases iguales. El criterio de las bases iguales dice que los exponentes tienen que ser iguales. Este exponente es igual a el otro exponente. Entonces vamos a tener una ecuación lineal donde dice 2x es igual a 3 por x menos 1. Hay que resolver esto. El 3 pasa a multiplicar a cada uno. 3 por x, 3x. El 3 pasa a multiplicar al menos 1 y sería menos 3. Por acá queda 2x. Bien. 2x pasa a restar al 3x. 3x se queda, el 2x pasa al otro lado a restar. Y este menos 3 pasa al otro lado como un signo más. Más 3. Entonces vamos a restar 3x menos 2x, x. Y ya tenemos el valor de x directamente. X vale 3. X vale 3. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta.
¿Preguntas? Copien estos problemas, es importante apuntarlos para que tengan la solución ahí a la mano. El siguiente criterio, el criterio número 2. El criterio número 2 van a ser de las bases de los exponentes iguales. El criterio número 1 eran de las bases iguales. Cuando dos números, o por aquí dos potencias, tenían las mismas bases, los exponentes deben de ser iguales. En el criterio número 2 es algo similar, pero con las potencias, ya no las bases. Para el criterio número 2 vamos a utilizar los exponentes. En este caso, te das cuenta por aquí, dice x elevado a la n es igual a y elevado a la n. Los exponentes son iguales. Exponente n, exponente n. Esto, como consecuencia, da que las bases tengan que ser iguales. Van a ser iguales. ¿Cómo sería? Bueno, un ejemplo, vamos a poner x elevado al cubo es igual a 8 elevado al cubo. Un ejemplo directo. Las potencias son iguales. Eso quiere decir que las bases tienen que ser iguales. Con lo que tengo otra ecuación donde x va a ser igual a 8. Las bases van a ser iguales. X y 8 van a ser iguales. X vale 8. Así de simple. Podemos ver otro ejemplo un poco más trabajado, como este caso. O en este caso, a ver, aquí tendremos que poner 11. Bien, tenemos las mismas potencias, las potencias son iguales. Eso quiere decir que las bases deben de ser iguales también. Vamos a tener como consecuencia una ecuación. X menos 2 debe ser igual a 4x más 11. Pongámosle menos 11 mejor. Vamos a corregirlo aquí. Para que nos salgan números enteros. Sería menos 11. Mejor. Bien, operando esta ecuación, por acá queda 4x. Este x pasa a restar, sería menos x. El 11 pasa al otro lado, sería positivo menos 2. 11 menos 2 es 9. 4x menos x sale 3x. Y aquí muy fácil, 3 pasa a dividir.
9 entre 3, 3. Tenemos que x vale 3. Con el criterio de las ecuaciones exponentes iguales, ¿no? Ecuación de exponentes iguales. Copien este problema. Ahora un ejemplo. Un ejemplo donde vamos a utilizar esta parte. Ecuaciones de exponentes iguales. A ver. Por aquí tenemos esto. Borramos aquí. Y colocamos el problema 2. Mira, este problema te dice resuelve la ecuación. ¿Qué vamos a resolver? Bueno, tenemos que resolver x. Generalmente x es la incógnita, pero tenemos una potencia que es n. Bueno, lo que queremos es encontrar x. De alguna u otra manera el valor de n no va a importar tanto. Lo que queremos es encontrar n. Así que después de ciertas operaciones, ese valor de n se va a quitar de la ecuación. No va a afectar. Entonces, por aquí, ¿cómo podemos hacer? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo empezaríamos esto? Cuando tengas una igualdad de fracciones, estas son fracciones. Multiplicando, profesor. Pasamos a multiplicarlo. Lo que está abajo pasa al otro lado. Del otro lado lo que está abajo pasa al otro. Hay que multiplicar. Entonces, va a ser de la siguiente. X, voy a poner esto por acá. Vamos a multiplicar, ¿cierto? Lo voy a indicar. Esto multiplica por acá. Y esto multiplica. Sería x más 2 elevado a la n por x más 2 al cuadrado. Por x más 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a, y de este lado te queda 2n. 2 a la n por x a la n más 2. Multiplicado por 4. Bien. Ok, existe... esto lo vimos en la clase pasada, pero lo voy a volver a colocar. El teorema de las bases iguales. El teorema de las bases iguales lo vamos a utilizar ¿para qué formas? Bueno, cuando tengas aquí una base que se eleva a una potencia n por una base a la potencia m. Cuando las bases son iguales y se están multiplicando, ¿qué sucede, Frank? ¿Qué sucede con la potencia aquí?
los exponentes Se suman. se suman. Entonces sería n más m. Si fuese una división, se van a restar, pero ahorita estamos multiplicando, no lo voy a colocar solamente en la multiplicación. Bases iguales, exponentes se suman. Bien, aquí tenemos bases iguales en el lado izquierdo de la ecuación. X más 2, las bases son iguales. Los exponentes hay que sumarlos, entonces la base se repite, x más 2. Y el exponente resultante sería n más 2. N más 2. Por el otro lado, por aquí es otra historia. ¿Qué tal si a este 4 lo escribimos como 2 al cuadrado? No vamos a ponerle como 4, lo vamos a poner como 2 al cuadrado, que es lo mismo. Es el mismo valor, 2 al cuadrado es 4, solamente que lo estamos escribiendo de otra forma. ¿Para qué? Para utilizar el teorema de las bases iguales otra vez, porque estos dos se pueden multiplicar, y como sus bases son iguales, se pueden juntar en una sola base. Y los exponentes se suman n más 2. Bueno, n más 2. Sería n más 2. Y por acá quedó por x elevado a la n más 2. Por x elevado a la n más 2. Bien. Existe otro teorema también que vamos a utilizarlo. Este teorema dice lo siguiente: si tú tienes un número que está multiplicándose con otro número y luego lo elevas a una potencia n, la potencia n eleva a ambos números. Sería x a la n por y a la n. Y viceversa. Si tú tienes x a la n por y a la n, puedes factorizar el n y ponerlos entre paréntesis x por y todo elevarlo a la n. ¿Qué es lo que aparece aquí? Y eso es lo que vamos a utilizar, mira. Dos números de bases diferentes, pero están elevados a la misma potencia. Así que factorizamos la potencia y lo que está dentro lo ponemos entre paréntesis. Se deben de multiplicar. El 2 y el x. 2x. Y la potencia sería n más 2. Se factoriza la potencia. Ok. Ahora sí, ya puedes ver, puedes notar lo que vamos a utilizar. El criterio número 2. El criterio número 2, donde las potencias son iguales. En este caso son iguales, ¿no? N más 2 es lo mismo que n más 2. Son las potencias iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que las bases tienen que ser iguales. ¿Cuáles son las bases en este caso? X más 2 debe ser igual a la otra base, que es 2x. Resolviendo esto, muy sencillo, esto está rápido. X pasa a restar, quedaría aquí 2x menos xx. X sale 2. Solamente el trabajo era acomodar, hacer ciertas operaciones y llegar a la última parte, ¿no? Donde las potencias van a ser iguales, igualamos la base, nada más. Eso era lo que teníamos que hacer. Utilizando obviamente algunos teoremas, recordando algunos teoremas. Ahora, estos teoremas anótenlos, siempre anótenlos, porque se han utilizado para resolver este problema. Cuando quieras revisar tus apuntes, vas a saber por qué están anotados, por qué se han utilizado ahí. Y te vas a dar cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?
No, profesor, está todo claro. Ok. Copiemos esto y vamos a continuar con el tercer y último criterio el día de hoy. Bueno, profesor. Ya está, profesor. Bien. Criterio número 3. Criterio número 3. El tercer criterio se llama por analogía. Aunque hay que utilizarlo con mucho cuidado. Este criterio lo tienes que utilizar con mucha responsabilidad, porque no siempre se cumple. No siempre, solamente en algunos casos, y es más, acá lo dicen, este criterio no es en general, no para todos se cumple. Y ahorita voy a explicar de qué se trata y un ejemplo en el que no se cumple. Bueno, pues no, acá tenemos una base que es la misma que el exponente y estamos igualando a otro número cuya base sea la misma que su exponente. Eso quiere decir que x debe ser igual a y. Eso es lo que nos dice el criterio. Pero hay algunos casos en los que no se cumple, puntuales. Uno de ellos es este. Mira, mira este ejemplo. Acá me dice si yo coloco un número, ¿no? 5 a la x, esto debe ser igual a la y. Entonces, obviamente, este número tiene que ser igual a este número. Este número igual a este número. Con lo que yo sé que y vale 5. Se me cumple eso. Pero en este caso no. Mira, tienes un medio, lo elevas a un medio, pero también es igual a un cuarto elevado a un cuarto. Y aquí, ¿qué es lo que dice el criterio? Si esto se cumple, entonces x es igual a y. El x sería un medio y y sería un cuarto. X es un medio y va a ser igual a un cuarto. ¿Esto es cierto? ¿Un medio es igual a un cuarto? No, no son iguales. Entonces aquí encontramos un caso en el que no se cumple. No son iguales. No se cumpliría este caso. Por eso hay que utilizarlo con mucha responsabilidad. Hay que utilizarlo en casos extremos. Resolvamos el problema número 3, donde vamos a utilizar este criterio de forma correcta. Por ejemplo, acá. Bueno, chicos, ya no.
Ya se va a cerrar la reunión por Zoom. Se cierra, nos volvemos a conectar, porque tenemos clase hasta las 8:30. El Zoom cada 40 minutos se corta, así que nos volvemos a conectar al mismo link. Ya. Al mismo link nos volvemos a conectar.